Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la cinematografía móvil de alta calidad gracias a Blackmagic Camera, esta nueva aplicación que ha lanzado Blackmagic para teléfonos móvil iPhone. Esta aplicación está disponible desde iPhone X o iPhone 10 hasta el último iPhone a la fecha, el iPhone 15. Adicionalmente, en los iPhone 15 Pro y Pro Max vamos a contar con Apple Log, un nuevo perfil de color logarítmico que va a maximizar las posibilidades cinematográficas que podemos conseguir con estos dispositivos. Acompáñeme a revisar a fondo la aplicación. Lo primero que debes hacer es en el App Store buscar Blackmagic Camera e instalarla en tu dispositivo. Una vez hayas instalado Blackmagic Camera, esta es la interfaz de usuario que vas a encontrar inicialmente en la aplicación. En este video exploraremos al máximo las capacidades cinematográficas que desbloquea esta nueva aplicación para iPhone. Ahora vamos a revisar uno a uno los controles en pantalla que tenemos y las diferentes opciones para que puedan entenderlas muy bien y maximizar su capacidad cinematográfica con móvil. Las herramientas que tenemos en pantalla son las siguientes. La primera herramienta que tenemos es la de selección de la cámara o el lente que vamos a usar. En teléfonos como los Pro, que cuentan con 3 cámaras, tendremos 3 opciones más la cámara frontal. En este caso, este iPhone tiene 2 cámaras posteriores y una cámara frontal. Podemos cambiar entre 13 milímetros, que es gran angular y en la cual tenemos hasta 5x, 26 milímetros, donde tenemos un X, y la cámara frontal. Nuevamente, cuando regreso a mi cámara principal, tenemos esta visualización. La segunda opción que tenemos en pantalla es para configurar los frames por segundo con los cuales vamos a grabar. Tenemos disponibles en este dispositivo desde 30 frames por segundo hasta 24 frames por segundo. Otros dispositivos, otros modelos cuentan con grabación hasta 60 frames por segundo. Ahora podemos seleccionar acá la velocidad de obturación o el shutter, donde en este caso está en automático, pero puedo ir en este dispositivo desde 1/30 hasta 1/8000. En otros dispositivos parte desde 1/25. Podemos dejarlo nuevamente en automático. El iris o el F se selecciona automáticamente en relación a la óptica que tengamos. En este momento tengo 1.6 y en la óptica gran angular tenemos un F2.4. En la parte central superior tenemos el timecode. Este se pondrá de color rojo al momento en el cual iniciemos una grabación. La siguiente opción que tenemos en pantalla es la configuración de ISO. Podemos ir desde ISO 34 hasta ISO 3268 en este dispositivo. La siguiente opción que tenemos es la de configuración del balance de blancos. En este caso lo tengo en 5600 Kelvin. Tenemos unos presets según la luz que estemos usando ambiente o podemos configurarlo de manera manual a nuestro gusto, darle un tono más cálido a la imagen o un tono más frío. Una vez hemos encontrado un balance de blancos que nos gusta, podemos bloquearlo con esta opción. La siguiente opción que tenemos es la configuración de tinte, donde configuramos qué tan verde o qué tan magenta se va a ver la imagen que estamos utilizando. Podemos configurarlo también de manera manual y hacer que se vea más magenta o más verde. Ahora, antes de pasar a las siguientes opciones de configuración, cabe mencionar que en la interfaz contamos en la parte inferior izquierda con un histograma que nos va a dar la información de sombras, tonos medios y altas luces. En la parte central inferior tenemos un indicador que nos muestra cuánto tiempo de metraje más podemos grabar con la capacidad actual que tiene de memoria el dispositivo, que en este caso es de 1 hora, 12 minutos y 14 segundos. Tengo disponibles 23 GB para grabar y esto es un 19% de espacio en relación a la capacidad del dispositivo. También tenemos unos meters de audio muy importantes en los cuales también podremos configurar la ganancia, y lo recomendable es poder configurar nuestros meters para que nunca superen el umbral verde, ya que cuando tenemos los meters hasta el umbral amarillo o rojo es probable que estemos alcanzando picos muy altos y el audio salga dañado o no pueda recuperarse. Ahora vamos a revisar los menús que tenemos en cámara en la parte derecha. El primer menú nos despliega una serie adicional de herramientas muy importantes en el mundo cinematográfico. La primera herramienta que tenemos en la parte superior es la posibilidad de activar un modo cebra. Este modo cebra nos va a indicar con unas líneas diagonales
diagonales las partes en las cuales tengamos altas luces o una exposición elevada por encima del umbral. En este caso, en la imagen que estamos observando, podemos ver que en el fondo tenemos unas altas luces en el gráfico que tengo en mi pantalla y podemos ver también altas luces en el nombre de esta figura en escala que es la Suzuki GSX R150. Voy a apagar en este momento mi cebra. La siguiente opción que tenemos es la configuración de un pic. Este pic nos muestra por medio de colores en qué parte de la imagen está el enfoque en este momento. Por ejemplo, puedo enfocar en este momento a mi dedo, puedo enfocar nuevamente a la motocicleta o enfocar a mi fondo. Como se dan cuenta, en el punto en el cual está ubicado el foco, veo unas líneas rojas. Estas líneas rojas me sirven para poder centrar el enfoque en un sujeto puntual de mi metraje y generar un aspecto más cinematográfico. Podemos configurar qué tan fuerte es este indicador. La siguiente opción que tenemos es la posibilidad de encender o apagar unas cuadrículas. Tenemos la cuadrícula de regla de tercios, tenemos una cruz central y un punto central. Esta opción es muy útil para poder encuadrar de una manera correcta o poder hacer uso, por ejemplo, de algunas de las reglas de composición conocidas. La siguiente opción que tenemos disponible son las guías de encuadre: 9/16, 4/5, 1/1, 4 tercios, enfocadas más que todo para redes sociales, y la, por ejemplo, 1.85.1, la 2.35.1, 2.39.1, que son más enfocadas para salas de cine. Así podemos ver en pantalla unas líneas que indican este formato de grabación y podemos asegurarnos que dentro de ese margen esté quedando nuestro sujeto, nuestra escena, y pueda luego uno en postproducción colocar fácilmente unas franjas negras y crear este efecto más cinematográfico. La siguiente opción que tenemos es la de zonas seguras o áreas de seguridad. Esta área de seguridad podemos configurar a nuestro gusto desde un 100% hasta un 10%, y gracias a estas zonas de seguridad podemos estar asegurando que dentro de este cuadro esté quedando también nuestro personaje y que, por ejemplo, en televisores antiguos no quede información relevante fuera del cuadro. La siguiente opción que tenemos es muy importante y es la falso color. Con false color o falso color podemos ver una representación de colores de la exposición actual de nuestro metraje, donde los colores como el rojo o el amarillo son las sobreexposiciones o esto que tenemos cercano a los blancos, y estos azules o morados son lo que tenemos más cerca a las sombras o al negro. El color recomendado para pieles es ese tono naranja que tenemos sobre MG+1. Ese es el color que debemos procurar tener en la exposición a pieles. La siguiente opción que tenemos es la posibilidad de aplicar Loveback Tables directamente en la aplicación. Podemos descargar cualquier Loveback Table que tengamos y poder aplicarla directamente en nuestro metraje. En los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max tenemos la posibilidad de grabar en logarítmico, en Apple Log, y podríamos aplicar por encima una log técnica de corrección para poder previsualizar cómo va a verse nuestro metraje ya normalizado a Rec 709 y tener un indicador más cercano de cuál va a ser el resultado, y a la vez estar grabando en ese perfil logarítmico que es mucho más rico. Voy a activar mis Loveback Tables. Para poder seleccionar otra Loveback Table, vamos al menú de configuración de la aplicación, vamos a Loveback Tables y seleccionamos la Loveback Table que deseemos, y puedo ver en este momento el resultado sin Loveback Table, con Loveback Table. Y antes de continuar, te pido una sola cosa: suscríbete al canal para estar atento de todas las novedades. La siguiente opción que tenemos disponible es la posibilidad de decidir en qué parte va a estar el foco de nuestra cámara de manera manual. Si queremos centrarnos directamente en un sujeto y evitar que el foco cambie al fondo, que se acerque, sino que permanezca a una distancia específica, podemos seleccionar acá el foco de manera manual o volver a dejarlo de manera automática con el botón que está en la parte superior. La siguiente opción que tenemos acá es la misma que teníamos en pantalla arriba, que es la de poder configurar de manera manual el ISO de nuestra imagen. En la parte central de esta columna tenemos el botón para iniciar y detener la grabación. La siguiente opción que tenemos es una opción que me parece muy buena y es el tema de la estabilización electrónica. Tenemos 4 opciones de estabilización: completamente apagada, estándar, cinemática y extrema. Cada una de ellas fuerzan un poco más digitalmente a la imagen para lograr una estabilización mejor o peor. En este momento vamos a hacer un ensayo para que puedan revisarlo. En este momento está sin estabilización. En este momento pasamos a estabilización estándar, ahora estabilización cinemática, estoy forzando acá los movimientos, y ahora una estabilización extrema.
donde podemos ver que aunque yo me muevo de manera brusca, la imagen se ve un poco más nivelada y soportada. La siguiente opción que tenemos es la de poder generar, aparte de haber seleccionado el lente o la cámara con la cual vamos a trabajar, hacer un zoom digital o un zoom electrónico. Acá en este momento puedo hacer un zoom hasta de 8x, 4x, 2x y 1x, que son unos preajustes rápidos. O más a la izquierda puedo seleccionar de una manera mucho más gradual qué zoom quiero aplicar, por ejemplo un 2.3x. Nuevamente lo voy a dejar en un X y continuamos. La siguiente opción que tenemos es una opción demasiado útil, ya que esta aplicación es capaz de guardar metadatos al igual que lo hace una cámara Blackmagic Design. Podemos configurar mediante esta claqueta electrónica información respecto al reel, a la escena, a la toma que estamos haciendo, si es una toma en interior, en exterior, de día o de noche. Adicionalmente podemos seleccionar cuál es el nombre de la producción, si está la cámara A, B o C, porque podemos también hacer trabajo multicámara con diferentes dispositivos y poder sincronizar estas multicámaras de manera muy fácil y rápida a través de DaVinci Resolve. Podemos también colocar metadata respecto al director y al operador de la cámara. Una última opción que quería mostrarles es que una vez estamos en la interfaz, podemos simplemente deslizando la pantalla hacia arriba ocultar todas las herramientas de la interfaz. Una vez hemos revisado las herramientas que tenemos en la interfaz de grabación, podemos pasar a la siguiente opción denominada Media. En esta opción podemos seleccionar el material que hemos grabado y también podemos escoger en qué parte se va a almacenar este material. Si yo tengo en este momento seleccionado únicamente All Clips, en la parte de arriba, en la parte que podemos ver acá donde dice iPhone 13 mini, únicamente se va a grabar o se va a guardar esta información de manera local. Pero en este caso voy a seleccionar la opción Blackmagic Cloud. En este momento dice 0 clips. En el momento en el cual he seleccionado Blackmagic Cloud y regreso a grabar un clip, ustedes podrán ver lo siguiente. Voy a hacer acá un pequeño zoom. Voy a grabar un metraje de 8 segundos. Perfecto. Y una vez he terminado de grabar este metraje y regreso a Media, puedo ver que automáticamente la aplicación está subiendo este archivo a Blackmagic Cloud. Y en cuestión de segundos tengo disponibles este metraje directamente en DaVinci Resolve si estoy pagando, por ejemplo, para tener un Project Library de manera remota. Sin necesidad de pagar, tenemos acceso a 2 GB de almacenamiento en la nube. La siguiente opción que tenemos es una opción de chat. Cuando tenemos un Project Library en Blackmagic Cloud y podemos trabajar con este de manera colaborativa con diferentes usuarios, podemos tener una comunicación rápida y ágil a través de esta opción. Todas las personas que estén vinculadas a este proyecto pueden intercambiar mensajes directamente desde la aplicación y estos mensajes pueden ser observados también directamente en DaVinci Resolve. Ahora vamos a revisar las opciones de configuración avanzada que tenemos en la aplicación. La primera de ellas, y una que me encanta, es el poder grabar en diferentes códecs avanzados y con una información mucho más rica. Tenemos la posibilidad de grabar desde en H.264 hasta Apple ProRes 4444. La siguiente opción que tenemos es poder configurar la resolución. Tenemos desde 720 hasta 4K. Podemos configurar el espacio de color en el cual vamos a grabar, donde tenemos el perfil Rec 709 para hacer producciones SDR, el Rec 2020 si queremos grabar en HDR, igual manera el P3 de 65, y en la última versión de iPhone 15 Pro tenemos la opción del Apple Log. Ahora, frente a la configuración de cámara, tenemos la posibilidad de adaptar la grabación a lentes anamórficos que son comercializados por terceros, donde podemos instalarle al teléfono anamórficos de 1.33 y 1.55. Adicionalmente, y esta opción es importante, es el poder habilitar o no el video en vertical. Cuando tengo deshabilitada la opción de video en vertical y estoy en la cámara, en el momento en el cual yo gire mi dispositivo de manera vertical, él va a seguir grabando de manera horizontal. Ténganlo muy en cuenta. Y me va a mostrar la interfaz de este modo. Ahora bien, si yo activo el poder grabar de manera vertical, en este caso cuando gire mi dispositivo a manera vertical, sí va a ser una filmación vertical y toda la interfaz ha sido modificada. Esto es muy útil para grabar desde esta cámara para redes sociales. Podemos activar una corrección de lentes, podemos utilizar o no los botones de subir y bajar volumen para iniciar grabación si lo deseamos. Si no lo queremos, podemos activarlo. También podemos habilitar la opción para que el balance de blancos se bloquee una vez iniciada la grabación. También podemos habilitar para que la vista de la cámara frontal sea como espejo o no. Podemos mostrar la medida de shutter o el shutter measure de manera de velocidad o de ángulo.
como se hace en el cine. También podemos configurar que una vez inicie una grabación, el dispositivo haga un sonido, un beep, que adicionalmente active el flash o que no lo haga. Ahora en las configuraciones de audio también tenemos posibilidades muy importantes. Podemos grabar con el micrófono de dispositivo interno, podemos agregar micrófonos externos especializados. Adicionalmente podemos grabar en linear PCM, lo cual nos abre un sinnúmero de posibilidades. El IEE Float y en ACC. También podemos grabar en mono estéreo, en dual mono o en 4 canales. Podemos configurar el sample rate de este audio desde los 44.1 kHz hasta los 192 kHz. Y podemos configurar de qué manera se va a ver la representación de los meters. Tenemos los ajustes de monitorización, donde podemos seleccionar si queremos que el Focus Assistant sea colorizado o un PIC. Podemos seleccionar de qué color queremos que sea este Focus Assistant. La opacidad de las líneas guía, podemos seleccionar el color de estas líneas guía, personalizar si queremos o no utilizar una salida limpia de HMI a través de un adaptador que se vende por separado, mostrar u ocultar las diferentes opciones de la pantalla como es el histograma, el audiometers, el storage setups. También podemos seleccionar si queremos que se graben o se suban a la nube solamente los proxies o también los originales en media y seleccionar para que se suban automáticamente o no y lo hagan a través de únicamente Wi-Fi o también con datos móviles. Seleccionar si queremos que la media que se graba únicamente quede dentro de la aplicación o que también esté disponible desde el Photo Library. En LUTs podemos gestionar las LUTs que tenemos instaladas, eliminarlas o en la última opción Load LUT, importar nuevas LUTs. En Blackmagic Club hacer la gestión de la cuenta que estamos utilizando, el botón de reset para restablecer todas las opciones que ya hemos utilizado y el About para ver más información acerca de este dispositivo. Gracias por ver este video. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, revisa este video y suscríbete al canal. Mira este video y suscríbete al canal. Chao.